Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de El Poder de la Enseñanza, el canal El Poder de la Enseñanza, a poder seguir estudiando lo que es el manual de Ven, Sígueme de la Iglesia, el cual estamos estudiando este año, el Testamento del Nuevo Testamento. El año pasado estuvimos el Antiguo Testamento, este año nos toca el Nuevo Testamento y corresponde a lo que es la primera semana del quinto mes del año, ya 1 de mayo al 7 de mayo, la cual veremos lo que es Lucas del 12 al 17 y recién avanzando el libro de Juan, que es Juan capítulo 11. El día de hoy está cargadita la clase. Les agradezco por mirar los vídeos, por compartirlos, por hacer sus preguntas. Siempre los leo, siempre comparto con ustedes también su sentimiento. Qué bueno que a veces leo que les obviamente tienen un buen sentimiento cuando escuchan o ven las clases. Eso es algo muy agradable. Un consejo: a veces una clase no se aprecia en una sola vez, así que pueden volverlo a ver 2 o 3 veces. La idea es poder estar al tanto y poder entenderlo un poco más. Obviamente por el tiempo tratamos de que se resuma, tratamos de que pueda ser algo más didáctico también, porque si nos extendemos mucho ya un poco es tedioso, un poco cansado. Leo comentarios de varios países y qué gusto y gracias por seguirnos. Asimismo, hay muchos comentarios acerca de que a veces se sienten solos y estas clases son como compañías. Y eso es bueno. Es bueno saber de que la clase, sobre todo las escrituras, nos acompaña. Cristo nos acompaña. Él es el que nos debe acompañar siempre. Si tú, mi querido amigo, hermano o hermana, estás pasando por dificultades, cosa que todos lo pasamos en algún momento, escucha las clases y te va a ayudar. Vas a conocer el día de hoy algunas historias muy grandes, muy importantes, y con mucho dolor también. Entonces el objetivo de la vida es esa. Pasar las pruebas para poder demostrar a Cristo nuestra fe. Ese es el objetivo. Un joven, en esta clase quiero mencionar, tengo un familiar, un sobrino que se va a la misión y obviamente deja sus estudios, un joven, una promesa, se puede decir, en la parte del mundo para estudiar o para trabajar, pero él corta eso por irse a una misión. Eso es algo importante que a veces el mundo no lo ve y es muy trascendental para la persona. Le vaya bien o le vaya mal a este joven, en este caso mi sobrino, pero lo digo en general para todos los jóvenes y jovencitas que van a la misión, le vaya bien en su misión o le vaya mal, va a marcar historia en su vida. Ya no es lo mismo. Entonces, obviamente que deseamos que le vaya bien, ¿verdad? Pero las personas cambian, se acercan más a Cristo, tienen una relación más con Él. Y ese es el objetivo. ¿Okay? Ese es el objetivo también de la clase, conocerlo más a Él. Y hoy día vamos a conocer una parte de Él, unos grandes milagros, y uno lo va conociendo y va sabiendo cómo es Él, cómo es su vida, cómo vivió en esos tiempos. Y es algo fascinante, de verdad. El título del capítulo de hoy es Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esta clase es muy larga, como lo mencionaba, por lo que no vamos a poder tocar todo, así que tocaremos algunas enseñanzas muy conocidas, pero con muchísima enseñanza. Siempre nos preguntamos cómo será el corazón de Dios, ¿verdad? Siempre es esa pregunta. Bueno, en esta clase lo conoceremos, es el capítulo 15 de Lucas, donde veremos la famosa historia del hijo pródigo, así que lleva tilde. Veremos también algunas parábolas, no hay que olvidar que las parábolas le plantean algo muy normal, algo que no es normal. No olvidemos esto, porque vamos a ver parábolas, entonces siempre se nos olvida, ¿qué es una parábola? La parábola plantea algo muy normal,
algo común, algo como si fuera común, pero lo plantea algo que algo no es normal. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, eso es una parábola. Se plantea algo muy normal, pero algo que no es normal. Entonces, eso lo vamos a ver el día de hoy en la clase del quinto domingo, bueno, el quinto mes del año, ya que estamos en mayo, viendo estas lecciones y estos hermosos pasajes que nos narra la vida de Jesús. Vamos a entrar al capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas nos habla de 3 parábolas. Y las 3 pues son pérdidas. Son parábolas de pérdidas. Hoy día vamos a ver de lo perdido, de las pérdidas que hay. El capítulo, entonces, será el capítulo del gozo de encontrar a los perdidos. Algunos lo llaman así, el capítulo 15 de Lucas, el gozo de encontrar a los perdidos. Qué bonito. Jesús hoy nos presenta 3 hermosas parábolas. La primera es la oveja perdida, luego veremos la moneda perdida y pues al final veremos el hijo pródigo. La pregunta es, ¿por qué Jesús narra estas parábolas de algo perdido? Y eso es en respuesta a la acusación. A él le acusa en el versículo 2 de Lucas, dice, a los pecadores recibe y con ellos come, le dicen los fariseos, fin del versículo. Es decir, los fariseos no comían con los pecadores. Vamos a recordar un poquito más. Conociendo a estos muchachos, interesantes muchachos, los fariseos. Los fariseos no comían con los pecadores porque ellos eran justos y se consideraban que ya estaban en el cielo. Así eran. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién les había enseñado eso? ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? La respuesta es la apostasía, la pérdida de la verdad. Debido a la apostasía, ellos decían y creían eso. Jesús siempre les dice, abran los ojos ustedes fariseos, porque ustedes también están acá. Son pecadores, así que no se hagan. Eso les dice Jesús. Pero los fariseos le dicen a Jesús, usted está loco. Nosotros somos buenos, estamos bien acá. No nos mezclamos con ustedes los pecadores. Ellos son pecadores, nosotros no. Es por eso que no nos sentamos con ellos. Imagínense, ¿no? Tratar, pues, a alguien que comete un pecado, quien no lo hace, y evitarlo. Evitar a alguien que tiene, pues, un pecado y no tratar de comer con ellos. Excluirlos. Qué terrible. La respuesta que les da a los fariseos es, yo hago todo esto porque así es mi papá. Eso les dice Jesús. Soy la imagen de mi papá. Entonces, como Él es, así yo también hago lo mismo. Entonces, ¿cómo es su papá? El papá de Jesús, ¿cómo es? Mi papá es así. Y empieza con la parábola de la oveja perdida. Es un preámbulo para entrar a la oveja perdida. Eso lo vemos en Lucas capítulo 15 del versículo 4 al 6, que habla obviamente de la oveja perdida, un hombre que tiene 100 ovejas y se extravía una, y obviamente que el pastor sale en su búsqueda. No es extraño que una oveja estuviera perdida, eso no es lo extraño. Para los que saben un poquito de ovejas, han sido pastores o han visto hace años, pues, ¿verdad? Porque ya nos estamos volviendo más viviendo en la ciudad, porque antes vivíamos más en el campo, las familias, las gentes, las personas. La gente vivía en el campo. Obviamente podía haber más las ovejas, las gallinas, las vacas, etcétera, ¿verdad? Ahora ya casi no se ve eso, pero para los que conocen un poco de ovejas, saben que ninguna otra criatura o animalito se desvía con más facilidad que una oveja. Ninguna hace menos caso y ninguna es tan incapaz de encontrar el camino de regreso a la manada. Es media torpe en encontrar el camino y la oveja es interesante, es un animalito noble, sin embargo también pues es fácil de perderse. Cuando una se ha perdido, balará por la manada.
así se le dice cuando la oveja pues grita, ¿verdad? Balar, balará entonces por la manada, pero aún así la oveja seguirá corriendo en una dirección contraria a la que se dirige la manada. La manada va por un lugar y pues esta oveja perdida va en otro sentido. Ahora, como dije la parábola, describe algo muy normal, algo que no es normal. Dije, eso significa una parábola. Ahora, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio, acá viene, ¿verdad? Aquí viene lo anormal, se podría decir. ¿Quién en su sano juicio deja las 99 ovejas y va en busca de la oveja perdida? ¿Quién lo haría? A ver, que levante la mano. Difícil, ¿verdad? Difícil. Porque seguro que esa oveja pues ya está muerta, ¿no? Uno lo da por muerta. Esta parábola es rarísima. No dice que deja las 99 guardaditas, ¿ah? Eso no lo dice, hay que leer bien, no dice eso, no que lo dejé en mi establo, lo dejé bien cuidado con algo otro pastor, no dice eso. Dice que las deja y va en busca de la perdida. Dice que deja, pues, obviamente en el desierto, las deja las demás. Curioso, ¿eh? Es muy curioso esta parábola. Ahora, la parábola dice que cuando él encuentra la oveja, está el pastor pues está feliz, no está enojado, no la maltrata. El versículo 5 dice, veamos la diapositiva, dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando Jesús nos carga, lo hace con gozo, no con rencor, sino contento. Jesús enseña que Dios busca a los que aún se encuentran perdidos. Dios no recibe con disgusto a los perdidos. A subrayar esto. No recibe con disgusto o enojado o amargado o con indirectas a los perdidos. Si no lo recibe, versículo 5 que dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. ¡Wow! Así es Dios cuando encuentra a un perdido. Entonces, ¿cómo debemos recibir a aquel que por años o por tiempo, por meses, semanas, ha dejado de asistir a la iglesia? ¿Cómo lo debemos recibir? ¿Cómo? ¿Cómo debemos recibir a aquellos que por primera vez nos visitan? La oveja perdida se perdió aún sin haberlo intentado. Veamos, tomamos nota de estas parábolas. Las ovejas van a donde hay pasto. Parece evidente que la oveja en la parábola no se perdió por causa de la desobediencia, no porque fue desobediente, voluntaria o por negligencia. Sencillamente pues se desvió en busca de pasturas o de pastos más verdes y pronto se encontró perdida. La pregunta es, ¿cómo se perdió la oveja? La oveja no era rebelde. Si lo analizamos detenidamente, el cordero o la oveja estaba buscando su manutención en una forma perfectamente legítima, pero tontamente o quizá en forma inconsciente. Se dejó guiar por el atractivo del campo y la posibilidad de obtener mejores pastos hasta que estuvo más allá del rebaño y se perdió. Aplicando a nosotros ahora la enseñanza, es que en la iglesia tenemos a aquellos hombres y mujeres jóvenes que se apartan del rebaño también en formas perfectamente legítimas. Están en busca del éxito, porque el mundo exige que tengan éxito. Éxito en los negocios, por ejemplo. Éxito en las profesiones, en los estudios. Y antes que pase mucho tiempo se encontrarán pues desinteresados en la iglesia y finalmente desligados del rebaño. Habrán perdido el camino del verdadero éxito, posiblemente en forma tonta, probablemente en forma inconsciente. En algunos casos, tal vez voluntariamente. Se vuelven ciegos para lo que constituye el verdadero éxito.
Ahora, tengamos cuidado. ¿Cómo? Cuando algo nos parece irrelevante de repente, o me siento un poquito mal, no voy a la iglesia. Oh, otra vez la actividad de este jovencito. O el jovencito pensando, otra vez seminario, otra vez la actividad de hombres y mujeres jóvenes. ¿Para qué? O el adulto pensando, otro domingo mejor con mi familia. ¿Para qué? Tontamente, con el tiempo, puedes extraviarte, como esta oveja. Pero yo tengo un examen importante los domingos y no puedo asistir. O hay trabajo y lo necesito, tengo que trabajar y no puedo asistir. Tontamente, por alimentarte más, estás extraviándote. Y quizás no te des cuenta, pero luego sea demasiado tarde. En esta parábola, el versículo principal es el versículo 7, el cual está en la diapositiva y dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La aplicación es clara. Hay gozo en el cielo cuando los perdidos son encontrados y vienen al arrepentimiento. Aunque quizá no haya gozo entre los fariseos, porque ellos estaban enojados, sí hay gozo en el cielo. A este pastor le importaba una oveja entre 100. ¿No era exagerado su amor por una? Si tenía las otras 99, así de exagerado era el amor de este pastor. Así de exagerado es el amor de Dios por nosotros. Así de exagerado es el amor de Jesús por cada uno de nosotros, por sus hijos. A pesar que estamos perdidos, a pesar que nos perdemos, a pesar que a veces cometemos errores tontos como las ovejas, así de exagerado es su amor. Y siempre está con los brazos abiertos. Eso no lo debemos olvidar. Nunca. Jamás. Si algún día nos extraviamos, tenemos que saber que Cristo está con los brazos abiertos para recibirnos. Eso es lo importante. Mientras Cristo esté con los brazos abiertos para recibirme, es lo único que se necesita. No debemos olvidar que si volvemos o si traemos a alguien o si alguien regresa al redil, hay gozo en el cielo. Esto no debemos olvidarlo. Participemos de esa alegría. Seamos gozosos con el que ha vuelto. Quizás sigas preguntándote, ¿por qué Jesús deja entonces las 99? Porque para Jesús todas están perdidas. Todas. Todos estamos perdidos. Todos somos pecadores. Todos somos iguales. Nada que yo soy buenito, yo llevo más tiempo arrepintiéndome y a mí me cuidas. Todos somos iguales ante el pastor. Todos. Cuando enseña la parábola a los fariseos, les dice lo mismo. Todos son iguales. Ellos creen que no están perdidos. Para Dios, todos están perdidos. Por eso vino Él. Para Dios, su única ovejita la busca. Esa ovejita soy yo. Esa ovejita eres tú. Esa única ovejita se le perdió. Las otras 99 son los fariseos que se creen justos. Cuando abran los ojos se darán cuenta que también están perdidos. La alegría de Dios no es el justo. La alegría de Dios es el pecador que se convierte. El pecador que se arrepiente. Por eso yo como con pecadores, le dice Jesús. Por eso, porque estoy buscando ovejitas perdidas. Pero a veces creemos, yo he ido a la misión,
pero yo tengo 20 años en la iglesia, pero yo vengo de familia de miembros. Todos estamos perdidos. Y porque estamos perdidos, vamos a la iglesia, que es el redil. Ojalá que esto siempre lo recordemos. En Lucas capítulo 15, del versículo 8 al 10, nos habla en estos 3 versículos la parábola de la moneda perdida. Versículo 8, 9 y 10 dice: «Oh, ¿qué mujer que tienes 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Fin del versículo. Si al pastor le importaba una oveja entre 100, tiene sentido que a la mujer le importe una moneda entre 10. ¿Cuánto era el valor de un dracma? Más o menos promedio 65 centavos de dólar, menos de $1, casi la mitad de $1. Es decir, si la mujer tenía $6.50, ¿verdad? Por 10, ¿no? Tenía 10 monedas, y se le perdía 65 centavos, ¿lo iba a buscar? ¿Alguien buscaría centavos? Por supuesto, aquel que no tiene. Porque cuando uno no tiene, esos centavos cuentan, esos centavos valen. Igual que la oveja, que sería difícil de encontrar, así también una moneda tan pequeña sería difícil de encontrar en un piso de tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que hay un instinto dentro de nosotros que valora más a algo simplemente porque está perdido. Ejemplo, para entenderlo, las llaves nunca nos importan tanto hasta cuando no la podemos encontrar. ¿Quién no ha perdido llaves? Las personas religiosas de los días de Jesús creían diferente y aún tenían un dicho. Su dicho era el siguiente: habrá gozo en el cielo por un pecador que es destruido por Dios. Eso era el pensamiento de ellos. Así tenían su corazón. La moneda perdida se perdió por descuido y negligencia de otra persona, a diferencia de la parábola de la oveja perdida. La moneda se pierde por descuido y negligencia de una persona. En este caso, lo que se perdió no era responsable, la moneda no es responsable de sí misma. La persona cuyo cuidado estaba aquella moneda la había, por descuido, negligencia, perdido o dejado caer. Hay una diferencia y esta es lo que creo que se aplica a nosotros. Nuestra responsabilidad no consiste únicamente en monedas, sino en almas vivientes de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Ellos están bajo nuestro cuidado. Alguien tal vez tenga dudas en cuanto al comentario descuidado de una joven de su edad en la mutual, y la presidenta de la mutual la deja irse y no la va a buscar el martes siguiente para invitarla a venir. Otra alma tal vez se pierda por causa de la inactividad del maestro de la escuela dominical, o la indiferencia del maestro de la escuela dominical, que se siente satisfecho con las 15 personas que están presentes en su clase, en lugar de pensar en las 15 que andan errantes por causa de la negligencia. Aprendemos que por nuestra negligencia se pierden las monedas, también las personas, también los hermanos, también mi prójimo. Entonces la pregunta es: ¿soy negligente? Por mi negligencia, ¿alguien está dejando de asistir? ¿Alguna oveja se ha perdido? Una gran pregunta que tenemos que pensar. Ahora llegamos a la parábola del hijo pródigo. Lo encontramos en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Vamos a leer lo que dice
en la diapositiva. Versículo 11 al 13 lo vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Empezaremos a analizar esta parábola. Este hijo que se fue de casa diera la impresión de que su filiación, sus sentimientos, su unión familiar es puramente biológica. Pero no hay afecto, no hay sentimientos. Exigir la herencia, largarse de casa sin importarle los sentimientos y el dolor de su padre, significa que su corazón no vivía una verdadera filiación. Bien exagerada la historia, pero así son las parábolas. Un hijo que exige herencia y un padre que se lo da. Esto no sucede normalmente, no es muy común, pero el objetivo era enseñarnos con esta parábola y veremos qué enseñanza hay. Muchas veces hemos oído de los huérfanos, que son hijos que han perdido a sus padres, pero también hay padres huérfanos, aquellos padres donde los hijos nos hemos alejado de ellos y hasta los hemos abandonado por el pecado y nuestra falta de fe. Muchas veces vivimos este tipo de familias, donde los hijos viven pero no se conocen, viven juntos pero no se aman, almuerzan juntos pero cada uno en su mundo, tanto así que el hijo menor pide herencia y el mayor ni se inmuta, no dice nada, no se inmuta ni siquiera cuando volvió su hermano. Y lo mismo sucede en la iglesia. Todos nos reunimos juntos y participamos de la mesa sacramental. Todos nos saludamos y cantamos, pero después no nos conocemos. Ni siquiera preguntamos por el otro. Y cuando alguien deja de asistir, ni cuenta nos damos y con el paso del tiempo regresa y no le damos la bienvenida ni nos alegramos. Es más, si es que le dan un llamamiento, nos sentimos mal, porque le dieron a él o a ella el llamamiento y yo, que no he faltado, que no he dejado de asistir, no me lo dan. Así somos. Somos como el hermano mayor también. El padre respeta la salida del hijo menor, respeta la libertad del hijo menor. Quería que el hijo aprenda que hay amor en casa, pero que el hijo no lo capta, no lo percibe, no se da cuenta, está cegado. Tiene que salir fuera para darse cuenta. Así somos nosotros. ¿Qué hijo se da cuenta del gran amor de los padres? Es por eso que uno aprende a no esperar que un hijo le ame a uno, porque cuando son menores no aman, no saben amar. Recién amarán cuando sean padres, cuando sean adultos, cuando es allí que valorarán el verdadero amor de los padres. Pero ya es tarde, ya será tarde. Ahora, el hijo mayor, aunque no se va de casa, está peor. Porque el hijo mayor no tiene amor, y sin amor no se es nada. Debemos tener amor del padre que ama sin condiciones, que ama a su hijo, que vuelve con olor y con amor a puerco, con olor a chancho, a cerdo. Ese amor debemos tener. Amor al prójimo que no sabe leer, que no conoce las escrituras, que no sabe cantar, que tiene poco tiempo en la iglesia, y yo quizás haya nacido en el Evangelio y tenga muchos años. El hijo mayor no entiende de amor, de fiesta de hermanamiento, no entiende de amor al prójimo. Tiene un corazón duro. La historia dice que el dolor es lo que le hace cambiar al hijo menor. Muchas veces necesitamos tocar fondo para poder cambiar y darnos cuenta de la libertad que hemos tenido en casa. El regreso parece que fue más estomacal que espiritual, ¿verdad? Ya que el hambre le hace reflexionar.
¡Qué bueno! A muchos, mientras el hambre le hace olvidar, a otros les hace reflexionar y volver a Cristo. ¿Cómo están mis ayunos? Es la pregunta que nos hacemos entonces. ¿Ayuno pensando en el hermano que pasa hambre o solamente estoy pensando en mi vida? Pero cuando regrese el hijo, el padre no pide cuentas al hijo extraviado. El padre no espera que su hijo regrese. Los últimos pasos finales a casa son los más complicados y difíciles. Es por eso que el padre le sale al encuentro, va en su ayuda. Así es cuando hay amor desbordante, cuando no se está pensando en los gastos ocasionados o en las pérdidas ocurridas, sino en el amor de la persona. El que ama tiene una visión superior, ya que lo ve primero y sale a verlo. Al padre no le interesan las disculpas del hijo, le interesa que haya regresado. Cuando uno empieza a explicar su vida pasada, da vergüenza. Es por eso que el padre no espera que el hijo hable. Sale por él. Lo que desea es que regrese. Los hombres hemos complicado mucho los regresos. Pedimos cuentas, pedimos gastos, pero para Dios los regresos son simples, son fáciles. Al final son más livianos. Dios no hace sentir mal cuando uno quiere regresar. Al contrario, te hace sentir bien, pero el hijo mayor le hace sentir mal. Así no da ganas de volver, ¿verdad? Dios no dificulta las cosas, las favorece. Imagina una familia pobre que el hijo se vaya y pida su herencia. Lo deja más pobre a la familia. Y luego que vuelva, ese padre que lo salga a recibir le va a resultar muy difícil perdonar al hijo. ¿Qué hubiese pasado si el que hubiese salido a recibirlo al hijo menor hubiese sido el hijo mayor? De seguro que no regresaba al hijo. El hijo no hubiera regresado. Le hubiese sacado en cara todos los gastos. Le llamaría sinvergüenza y le cerraría la puerta en la cara. Felizmente no estaba en casa y solo estaba el padre. ¿Qué hacen los que tienen amor? No importa los que se han ido, a diferencia de los que no tienen amor, que son incapaces de entender la fiesta de Dios. Hablamos mucho contra el hermano mayor, pero ¿no tenía razón? ¿No tenía mucha razón este hermano? Es posible que tuviese razón o razones, pero la única razón de Dios, cuando se trata de salvar a alguien, es la razón del amor, la razón del corazón. ¿Verdad que a veces es complicado tener hermanos? Lo dice alguien que es hijo único. Es verdad que tener hermanos es bonito, porque se puede compartir, pero a veces también tener hermanos o varios hermanos es pelear. Y en herencias casi siempre se ha visto las peleas. Entonces viene la pregunta, ¿cómo soy yo? Muchos nos consideramos buenos, pero no amamos. Buenos pero intransigentes, buenos pero impacientes, buenos pero tolerantes, intolerantes. Buenos pero orgullosos, buenos pero incapaces de entender la fiesta que se hace por el que regresa. Tenemos más fe en la justicia que en el amor. Todos queremos justicia, pero casi nadie quiere amor. El hijo mayor no ha entendido de amor, solamente ha entendido de cuentas de trabajo, pero no de amor. Somos buenos imitadores del hermano mayor, pero nos rehusamos a ser imitadores del padre de ambos, que esa es la idea. Aunque yo me vaya o de casa, Dios siempre me tendrá registrado con un radar y sabrá dónde estoy y esperará que regrese. No voy a estar fuera del amor de Dios. Dios no es vengativo o sacacuentas. Sentirá pena, lástima, dolor, pero no venganza. Sentirá gozo cuando regrese. Cuando uno lee esta parábola del hijo pródigo, pareciese que el padre con mucha facilidad deja ir al hijo menor. Pero esto nos enseña que Dios respeta la libertad por más que se le destroce el corazón.
Dios no quiere obligar a nadie, no hay amor obligado. El amor tiene que ser totalmente libre. Un amor impuesto no es amor. Aprendemos que aunque yo me vaya de casa, el corazón de Dios me sigue como una especie de radar. Estaré fuera de casa, pero no fuera del corazón de Dios. Dios me sigue amando igualito. Claro que le duele vernos lejos de Él. Claro que le duele saber que lo hemos cambiado a Él por un momento de placer. Claro que le duele que lo hayamos cambiado a Él por las cosas. Pero su amor para con nosotros es mucho más grande. También analicemos esta historia y podemos ver que este hijo que se fue de casa tiene mucho que ver con muchos de los hijos de hoy. Hogares donde hay pobres relaciones entre padres e hijos y un hogar demasiado frío y artificial. Hogares donde los hijos no ven la hora de irse. Al hermano menor lo imitamos demasiado. Y también al hermano mayor. Pero todos estamos llamados a amar como ama el papá de los dos. Ser capaces de amar al que regresa y amar al que se niega a participar en la fiesta. Debemos esforzarnos para convertir nuestro corazón en el corazón del Padre y que todos hagamos fiesta de recibimiento. Ambos hermanos no conocían al Padre. Qué curioso. El hijo menor no conoce a su padre porque pide su herencia y se va. El hijo mayor toda la vida vive con su padre, pero no lo conoce. No sabe cómo actúa, no sabe cómo ama, no sabe cómo se comporta. Queridos amigos, ¿os habéis ido de casa? Las puertas están abiertas y un Padre Dios nos espera con un abrazo y unos besos calientes. Volvamos, que el recibimiento sería maravilloso. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Porque quiere que conozcan a Dios Padre, pero también por el simbolismo de lo que ocurre. El hijo pródigo representa a la tribu de Efraín o a las demás tribus. El hijo mayor representa a la tribu de Judá, es decir, los de Jerusalén, los que supuestamente son puros. El hijo pródigo que representa a Efraín lo dice bien claro, se fue de la casa. La tribu de Efraín, cuando se dividió el reino de Salomón, se fue al norte, se fue de la casa, se apartó de la casa, se apartó del templo de Jerusalén, y en el sur se quedó Judá. Cuando Jesús cuenta la parábola, les está diciendo bien claro a los supuestos hijos mayores que también tenían que arrepentirse, que acepten a los demás como el hijo menor es aceptado y que el hijo que son, ellos también tienen que arrepentirse. En esta parábola hemos visto que lo malo es que hablamos mucho de Dios como Padre, pero en el fondo carecemos de una auténtica experiencia de hijos. No entendemos que somos hijos de Dios. Eso muchísimas veces lo olvidamos. Y es terrible. Ahora, en esta historia del hijo pródigo, ¿qué significa pródigo? El que despilfarra, el que malgasta los bienes. Muchas veces hemos oído de pródigo, pero no sabíamos lo que significa. Así que ahora ya lo sabemos. El hijo pide herencia estando el papá vivo. Es una gran falta grave en Israel. En otras palabras, le dice, muérete pronto para obtener mi herencia. En esta historia nos narra un hijo que es impuro, muy pecador. Así, de pecador es este hombre, este joven, este hijo menor. Según las costumbres judías del tiempo de Cristo, este hijo pródigo demuestra el caso más grave de impureza que puede haber. Es un impuro total, es un impuro de los impuros. Así es este hijo. Jesús plantea esta parábola del impuro total. Jesús es exagerado para que lo entendamos. Es el pecador. Este pecador es el que regresa al Padre para ver qué cara hace el Padre. ¿El hijo pródigo se arrepintió? No. Sintió hambre y por eso regresa. Él piensa con el estómago. De seguro que mi papá no me va a recibir. De seguro que ya ni se acuerda de mí. De seguro que mi papá ha olvidado a su hijo. Un judío, cuando rompe el lazo con el hijo, nunca lo vuelve a reponer. Así es su tradición.
El hijo pródigo busca trabajo con el papá para tener comida. No busca ser su hijo porque sabe que no lo va a recibir. Estando lejos lo ve el padre. No es el hijo el que lo ve, sino el padre en versículo 20. Hermoso, bello, lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ve hermosos. Dios ve al pecador. El que se conmueve es el Padre, no el Hijo. El que corre no es el Hijo, es el Padre. ¿Por qué no dio? ¿Por qué no dijo lo que decimos nosotros siempre? ¿Y por qué voy a correr yo? Que corra Él, si Él es el que se fue. Yo no me fui. Es más, yo no lo eché. El que va solo, solo viene, dice el dicho. Y si viene por algo será, decimos. Y con esa misma lengua y pensamiento que osamos decir siempre, con esa misma lengua confesamos y pedimos perdón, ¿verdad? Es un padre conmovido que sale en busca de su hijo pecador. Ojo, este hijo no se ha arrepentido, no ha cambiado, ni siquiera ha empezado a cambiar. Vuelve porque tiene hambre, vuelve porque se le acabó la herencia, porque no tiene dinero. Conmovido corrió el padre. El hijo quizás quiso correr, pero no pudo. Corrió el padre. El hijo quizás quiso avanzar, pero no pudo. El padre avanzó. Además, este padre, ¿por qué corre? Si ya lo vio que venía su hijo, lo pudo esperar en la sala. Total, iba a venir a la casa, ¿verdad? Pudo decir al padre, a sus criados, que venía su hijo y que cuando llegue, que espere afuera y que le avisen para conversar. Había que hacerlo sufrir un poquito, ¿verdad? Tampoco se puede aceptar tan rápido. Tiene que aprender, hubiéramos dicho. Las cosas no son gratis en esta vida. Y si hubiese estado en Estados Unidos, se dice, bueno, los biles no son gratis. Es decir, las facturas significa biles, así se le llama, así le dicen. Es decir, las facturas no son gratis. El papá sentado en la sala hace que el hijo entre. Una vez que entra el hijo le pide disculpas y el padre sentado en la sala lo escucha, lo mira y le dice, ¿así lo arreglas todo? Para ti es fácil, ¿verdad? No sabes lo que he sufrido, ¿verdad? Un padre moderno actuaría así. Para ti es facilito venir con los bolsillos vacíos y decir, dame trabajo. Y todo lo que hemos pasado, todas las lágrimas de tu madre, todas las noches desvelándose, todos pensando en qué es de tu vida. Para ti es fácil decir, he pecado contra el cielo y la tierra, pero no sabes todo lo que hemos tenido que pasar. Días de lágrimas, vergüenza de los vecinos, sin saber dónde estabas. Te he llamado al celular y no contestabas, te he escrito a tu email y nada. Te he visto en el Facebook y ni siquiera respondes. ¿Y las vergüenzas de la familia? En las reuniones preguntaban por ti. Los vecinos preguntaban por ti. Las demás familias preguntaban por ti. La vergüenza que hemos pasado por ti. Tu tía Ramona, ¿te acuerdas? Siempre preguntaba por ti. Tu primo Jorge, que es de tu edad, ya se graduó y siempre pregunta por ti. Te han ido a buscar, hijo. Y nada. No contestabas, ni siquiera llamabas. Ahora vuelves como si nada. Para ti es muy fácil, ¿verdad? Claro, se te acabó el dinero y ahora vuelves. ¿Qué habrás hecho con todo lo que te dimos? Seguro con quiénes habrás estado. Es muy feo, hijo, y muy horrible. Pero por lo menos volviste. Está bien, hijo, está bien. Pero no es fácil, ¿ah? Estoy muy dolido. Yo veré cómo te ayudo. Te voy a dar trabajo en la empresa, pero se lo tiene que ganar. Empezarás de abajo. Los primeros meses no vas a ganar nada porque has perdido mi confianza. Papá, yo le juro. No me jure nada, hijo. Eso se gana. La confianza perdida se tiene que volver a ganar. Y eso toma tiempo. Quiero verlo. Las normas en la casa se van a respetar.
Por cierto, los domingos vamos a la iglesia y ahí quiero verlo. Ya veremos qué decimos. Ahora con el nuevo obispo que pregunta por todo, seguro va a querer saber de usted. Ni creas que vamos a pagarle los estudios ahora. Cuando te ganes la confianza, veremos si estudias. Veremos si te presto para que te pagues la carrera. Ya yo veré de acuerdo a cómo vayas, porque esta es a prueba. No lo olvides, estás a prueba. ¿Verdad que nos resulta muy común esta escena? ¿Verdad? Estas palabras que siempre pronunciamos. Y esto estoy diciendo de un papá muy bueno, ¿ah? Demasiado bueno. Es más, este papá se va a ganar el regaño de la esposa y de la familia, si así fuese. Es en esos momentos donde el hijo se lamentaría tener una familia. El hijo menor se hubiera lamentado tener una familia inmensa porque tiene que ir a pedir perdón a todos. ¿Y la esposa se imagina lo que le iba a decir? La historia, para buena suerte, no dice eso. Dice que el padre corrió y cuando lo vio, corrió y se echó al cuello. Lo abrazó, versículo 20. Este padre lo toca, como se ve en la imagen. Toca al pecador, lo abraza al pecador, lo besa al pecador. ¿Por qué tenés que tocar al pecador? ¿Por qué corres al pecador? ¿Por qué abrazas al pecador? ¿Por qué lo besas al pecador? Un beso en las manos que gastaron la herencia que se le dio. Un beso donde las mujeres malas le engañaron pensando que era amor verdadero. Un beso donde estás enfermo. Un beso donde traicionaste, un beso en tus heridas, porque así es el amor de padre. Mientras el hijo le da el discurso, el padre no lo deja acabar. El discurso y apura a los siervos. El muchacho no solamente ha vuelto para ser hijo, sino para la boda de la reconciliación. Lo viste con lo mejor porque tomará el lugar que siempre tuvo. Será el hijo querido, el hijo amado. Le da el anillo que indica que le da todo el poder que tuvo. Le devuelve la dignidad de patrón de la casa en el versículo 22. Le ponen las sandalias, le devuelve la santidad de sus pies para que no se aparte. Así es Cristo. Cristo te devuelve todo porque eres hijo de Dios. Te devuelve el poder que siempre tendrás. Te devuelve la dignidad, algo que no entendemos. La dignidad. Muchos quieren volver, pero no regresa. ¿Por qué? Porque siente que su dignidad está manchada o la van a manchar más. Traigan el novillo y mátenlo y comamos. Y comenzó la fiesta por orden del Padre. Para Dios el perdón es una fiesta. Lo único que deseaba Dios de este muchacho era que dé un pasito. No importa si sea por hambre. Dios se encargó de todo lo demás. Cuando empezamos a arrepentirnos, Dios hace lo demás. Al final, es una fiesta. ¿Verdad que es hermoso? Pero este papá tiene 2 hijos. 2 hijos. Y falta el otro por salvar. Este hijo es digno, el hermano mayor. Al ver al hermano menor, dice, ¿acaba de llegar el vividor de mis padres? ¿Y le dan fiesta? ¿Cómo es eso? A esta casa no entro. Yo no voy a estar con él. Después que ha manchado el honor de la familia, el padre bien pudo decir, bueno, si no quieres entrar a la casa, hijo, está bien, es tu decisión. Pero en esta casa mando yo, y yo veré a quién dejo entrar y a quién no. Pero este papá no es así. El papá va en busca de su segundo hijo. ¿Qué tal la energía de este padre? Este papá es una belleza, sinceramente. Este papá es una exageración. ¿Alguien conoce a un papá así? Normalmente los papás somos, me incluyo, somos más bravos, más estrictos, porque esa parte nos ha tocado. El papá tiene que poner orden. Así nos ha dicho la sociedad, que el papá tiene que poner el orden, la autoridad. Pero en esta historia dice que el papá salió y le suplicaba, por favor, hijo, entra, hijito.
versículo 28. Siempre hay hijos así. Muchas veces cuando hay varios hijos, los padres siempre le echamos culpa por los otros, ¿verdad? Ahora el hijo es el que le echa la culpa al padre. El hijo le dice al padre, ese hijo tuyo, no le dice mi hermano, versículo 30. O sea, que acá yo cumplidor no disfruto y este hijo que no cumple, sí disfruta. Las cosas en esta casa están mal, las cosas al revés. Pero el padre le dijo, hijo, el padre no se achica, no arruga. Hijo, le dice, tú siempre estás conmigo. Todo es tuyo, mi hijo. Le devuelve la hermandad al hijo celoso. Un padre que se entrega por sus hijos sale corriendo al encuentro por el hijo perdido y lo recibe con amor y sale a suplicar al hijo que se cree justo y por eso no ha disfrutado del perdón. No conozco yo a algún padre que haya preparado una fiesta para la reconciliación del hijo que vuelve. Yo no conozco a ninguno. Pero yo conozco a un padre que sí preparó una fiesta para encontrar a su hijo amado. Entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, porque así es su amor de maravilloso. Ahora calculamos el valor de la fiesta. Entregó a su Hijo amado por su hijito perdido, por nosotros pecadores, pero valió la pena hacer fiesta porque estaba perdido, porque volvimos al camino. Ha salido al encuentro de nosotros para que nunca más volvamos al pecado, pero nos ha besado con tanto amor porque nos ama. Ahora, ¿esta historia es real? Puede ser real. ¿Un hijo que pide herencia adelantada? La famosa herencia. ¿Debemos esperar la herencia? ¿Un santo de los últimos días debe esperar la herencia de sus padres? Actuemos dentro de lo que manda Dios. ¿Qué hacer si mi familia tiene bienes y fallece? Nos tocaría esos bienes por herencia. Esto no es malo. El problema viene cuando son varios hermanos y no se sabe cómo debe ser la repartición de la herencia. ¿Qué hacer en esos casos? Tal como vemos en la diapositiva, dos hermanos discutiendo ante un abogado que están discutiendo la repartición de la herencia. La Iglesia siempre nos dice y nos manda que seamos autosuficientes. Si no entendemos la autosuficiencia, estamos en graves problemas. Criar un hijo sabiendo que va a heredar lo que uno tiene le hará un daño. En esta historia no se menciona edades, pero si el hijo menor se va de casa dependerá de la edad que tenga. Si es menor de edad no puede pedir herencia, y si es mayor, ¿se le debería dar? ¿No sería mejor que él mismo se lo gane? ¿Que se forje su vida, su futuro? En esta historia vemos a un padre querendón, buena gente, pero también económicamente en buena posición, porque da trabajo a los demás e inmediatamente pide a sus siervos que hagan una fiesta. Eso no lo hace una familia pobre. Mientras el hijo menor sale de casa, el mayor sigue viviendo con el padre. Si se nos manda a ser autosuficientes, ¿no sería correcto que el hijo mayor también se vaya de casa? ¿Un hijo debe quedarse en casa viviendo con el padre? ¿Qué clases de hijos queremos? Y la respuesta es que sean autosuficientes, que si mañana muriese el padre o la madre, el hijo pueda mantenerse y seguir adelante. Cada familia determinará si los hijos continúan viviendo en casa. La Iglesia no se mete, incluso trayendo esposas o esposos y formando nuevas familias. Normalmente los latinos tienen esas costumbres, de que el padre construye la casa pensando en que los hijos vivan en el segundo, en el tercero y demás pisos. Normalmente en Estados Unidos no hay esa costumbre porque tratan de que el hijo sea independiente y busque lo suyo. Mi querido amigo, mi querido hermano, si vas a recibir una herencia, no pelees con tu hermano por un terreno, por una casa, por los bienes de tus padres. No pelees con tu hermano por ver quién los cuida. Lo que debes pelear es por ver quién cuida a los viejos. Que nuestro corazón sea el compartir. Estar peleando por ver quién cuida a los padres. ¿Hasta qué punto llegamos con nuestro corazón?
Nuestro corazón sea el compartir. Si en nuestra familia hay uno que necesita más, pues que reciba más. Si los padres necesitan ser cuidados, pues recíbelos y aliéntalos y atiéndelos. Que ellos sepan que los hijos se pelean no por la herencia, sino por pasar más tiempo con ellos. Mi querido amigo y hermano, deja que el hijo o hija salga de casa, deja que aprenda a vivir, deja que sea responsable, que sea adulto, que gane experiencias. Todo el tiempo no vas a estar vivo y ellos tienen que aprender. No nos peleemos por herencias que son cosas materiales, demostremos amor a los demás. Un consejito te voy a dar. Si compartes, vas a recibir más. Si sales de casa, vas a ser más autosuficiente. Terminaremos con una historia. Hace unos años, a un hermano le dijeron que tiene que ser más autosuficiente. El hermano me contó que le dijeron eso. Este hermano era mecánico y vivía con su familia en una casita alquilada. No eran muy acomodados. Pero lo que me dijo el hermano es: hermano Mar, me han pedido que sea autosuficiente, porque no puedo ir los sábados a las reuniones. Pero mi obispo vive con su familia en la casa de sus padres, trabaja en el negocio de sus padres. ¿Quién es más autosuficiente? Interesante pregunta, ¿verdad? Para reflexionar. Estamos llegando a la parte final y vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. El objetivo de enseñar esta parábola es que Jesús tiene que enseñar la falsa enseñanza de que solo los ricos son favorecidos por Dios y los padres son despreciados por Dios. Los pobres son despreciados por Dios. Algo que todavía se repite en la actualidad. Creer que porque tiene un buen trabajo o porque le va mal en la vida es culpa o es a favor de Dios. Había un hombre rico, dice la historia, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, dice la historia. ¿Qué tal simbología para describir a una autoridad real? Porque ¿quién si solamente los reyes vestían de púrpura y de lino fino? No vestía cualquiera. Jesús se refiere a los reyes y la única tribu que podía ser rey es la tribu de Judá. Es decir, los que vivían en Jerusalén, que en su mayoría eran de la tribu de Judá, los judíos representaban al rico. El hombre rico no tiene nombre. En el versículo 20 y 21 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas. No muy lejos del hombre rico, a la puerta había un hombre desesperadamente pobre y enfermo. El hombre rico no hizo nada en contra de Lázaro, excepto descuidarlo e ignorarlo. En el relato está implícito el hecho de que Lázaro era pobre de espíritu, paciente en el sufrimiento, tenía fe en Dios, vivía con rectitud. El hombre rico, a diferencia, se deleitaba en el lujo, lo mundano, el egoísmo, la buena comida y la incredulidad. Hay muchas lecciones que aprender en esta parábola. Aparentemente en la mente del Salvador, aquellos que son ricos y que también son egoístas y orgullosos pueden esperar un tiempo de tormento después de la muerte, mientras que muchos de esos fieles que han sufrido pobreza, aflicciones y miseria en esta vida no tendrán ese tiempo de tormento después de la muerte, lo cual es una compensación con la libertad de la enfermedad, el hambre, la opresión y el tormento, es decir, descansar de los males del mundo. Debemos señalar que el destino del rico no fue necesariamente la consecuencia del trabajo duro y el éxito y las metas que alcanzó. Ni el paraíso de Lázaro fue totalmente la recompensa de su pobreza. No por pobre él alcanzó la felicidad en el otro lado, eso tenemos que tenerlo claro. Evidentemente el rico no supo usar su riqueza adecuadamente y se dio a la autocomplacencia y al disfrute sensual de las cosas terrenales, excluyendo la preocupación por las necesidades de sus semejantes. Por el contrario, Lázaro aparentemente obedecía los mandamientos y trabajaba duro cuando tenía buena salud, y en todos los sentidos
merecía las bendiciones que recibió. Aquí hay dos hombres. Mientras uno hace fiestas a diario, el otro sufre a diario. Ambos diariamente se ven. Y el rico ignora al pobre. Tan cerca estaban, pero al mismo tiempo estaban lejos. Los perros venían y le lamían las llagas, dice. Jesús describió la miseria del mendigo en estos fuertes detalles nauseabundos. Los dos hombres finalmente murieron. Lázaro ni siquiera tuvo el honor de un entierro en esta vida, y sin embargo el cielo lo honró, siendo llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico tenía el honor de un entierro, pero no de una escolta angelical o un destino agradable. Una vez más, no debemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza, como tampoco debemos pensar que el hombre rico fue condenado por su riqueza. Lázaro debe haber tenido una verdadera relación de fe con el verdadero Dios, y el hombre rico no lo hizo. Las circunstancias de la vida hacen que la fe sea más fácil o más difícil, pero las circunstancias no crean la fe. Ejemplo, un niño que nace en una familia miembro de la iglesia, o creyente, o cristiana, que tenga años, que sean de generaciones, le será más fácil a este niño, le será más fácil obtener su fe, pero no le garantiza que su fe sea fuerte o que llegue a tener fe. Para un niño que nace en una familia atea, es decir, no creyente en Dios, la circunstancia será más difícil de obtener su fe, pero también es probable que lo obtenga. En la historia que narra Jesús, el hombre rico no estaba lejos de Lázaro. Sin embargo, era un mundo aparte. Su lugar estaba lleno de tormento y dolor. Y Lázaro también disfrutó de la comodidad y el cuidado de Abraham. El hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero no estaban muy lejos el uno del otro. Tal vez sea mejor decir que estaban en dos zonas del mismo lugar. Uno en un lugar de tormentos y el otro en un lugar de comodidad, llamado el seno de Abraham. Así lo dice Jesús. El rico dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. El hombre rico era definitivamente un descendiente de Abraham, y el gran padre de la fe no lo repudia. Sin embargo, tener a Abraham como padre no fue suficiente para escapar de su tormento en la vida venidera. Ahora, el hombre rico era el mendigo, pidiéndole a Abraham. Una vez más, el hombre rico no estaba en tormento porque era rico, sino porque vivió una vida sin amor y sin confianza en Dios. Y esto fue demostrado por su vida. Abraham mismo era más rico que el hombre que está en esta historia de Jesús. No olvidemos que Abraham fue un hombre rico, pero a diferencia de este hombre rico, Abraham demostró su amor a Dios. El rico pidió: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Lázaro habrá dicho: ahora sí me conoces, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te llamé y no me hablaste o no me hiciste caso? Esto fue un cierto tormento y él estaba desesperado por siquiera una gota de alivio. Ahora, en esta parábola que enseña Jesús hay mucho por aprender. Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca del cielo y el infierno? Vamos a aprender un poquito antes de terminar la clase, es importante. Sorprendentemente, esta parábola nos enseña más sobre el tema que cualquier otro pasaje de la Biblia. La mayoría de personas esperan morir e ir al cielo. A estas alturas, si has seguido las clases o si conoces el Evangelio, debes saber que cuando alguien muere decimos se ha ido al cielo. Pero eso es solamente un decir, porque no es verdad. Y quizás digamos: pero mi mamita era un ángel y sí fue al cielo. O mi hijito falleció y fue al cielo porque era muy bueno. Y con todo el respeto que nos merecemos y se merecen todos, eso no es verdad. Queremos oír eso por un consuelo, pero no es verdad. Obviamente que estamos destrozados sentimentalmente por haber perdido a un ser querido. Ya lo he mencionado en otra clase.
Cuando alguien fallece no va al cielo, así sea un ser querido y muy bueno, pero tampoco va al infierno. También lo hemos mencionado en una clase, que no existe el infierno. Todavía. Hasta el momento no existe el infierno, porque nadie ha sido condenado. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, por más que algunos digan que nuestra mamita o nuestro hijito, que es un angelito, nos cuida desde arriba, debemos saber que eso no es verdad. Eso es un decir solamente, es un consuelo y gran consuelo que nos gusta oír y queremos creer que no es así. Queremos creer, pero eso no es así. Para nosotros el cielo a menudo significa el reino celestial. Pero cuando morimos no vamos al cielo, por más que tengamos años y años en la iglesia o algún llamamiento y creamos que es especial o vengamos de una familia de años o hayamos ido a la misión o estemos sellados por la eternidad. Todos vamos al mundo de los espíritus. Esa es nuestra siguiente parada saliendo de este mundo terrenal. Ahora, en el mundo de los espíritus está dividido, un lugar que es el paraíso y el otro que es llamado el infierno. El lado del paraíso en el mundo de los espíritus tiene varios nombres. Algunos lo llaman paraíso, paraíso espiritual. Otros lo llaman el seno de Abraham. Todos representan el mismo lugar. Obviamente, el lado donde van los buenos, supuestamente. El uso que hace Jesús del término seno de Abraham es interesante. Pudo haberlo llamado con otro nombre, pero intencionalmente hizo referencia al padre Abraham. La pregunta es ¿por qué? Porque los judíos y fariseos creían que irían al cielo solo por ser descendientes de Abraham. Ellos creían que morían y ya estaban asegurados que entraban al cielo con Dios. Esto era una locura. Es interesante ver cómo la apostasía les había cambiado toda la enseñanza que ellos tenían. La parábola les enseña claramente que Abraham no salvará a los malvados judíos del infierno. Recuerde, en la parábola se compara a los fariseos con el hombre rico. Por lo tanto, el significado es que los fariseos podían ir al infierno a pesar de su relación con Abraham, como todos nosotros. Nadie tiene asegurado el paraíso y menos el cielo. Además, aquellos a quienes más despreciaban los oprimidos y los mendigos podían esperar ser exaltados al cielo. Ellos tenían más opciones. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿Jesús cuándo murió? ¿A dónde fue? Fue a este lugar a organizar las huestes para la prédica del Evangelio. En Lucas capítulo 16, versículo 23 dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, fin del versículo. Obviamente que el rico no fue al paraíso del mundo de los espíritus o al seno de Abraham, sino fue al otro lado, en este caso llamado el infierno. El lugar de tormento, o también se le llama el lugar de sufrimiento. En Lucas capítulo 16, versículo 26 dice, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, fijado, fin del versículo. ¿Cuál era el abismo que separaba a Lázaro del hombre rico e impedía que Lázaro lo ayudara? Que pudieran verse y conversar entre ellos parece obvio. El profeta José Smith enseñó que los justos y los malvados van todos al mismo mundo de los espíritus hasta la resurrección. Sin embargo, también dijo que dentro de ese mundo espiritual hay límites y leyes por las cuales los espíritus malvados son gobernados o controlados. En el mismo mundo de los espíritus, el estado de los espíritus justos es muy diferente al estado de los espíritus malvados. ¿Quién dijo eso? El profeta José Smith, enseñanzas del profeta José Smith. Ahí lo pueden encontrar. Esto que voy a leer a continuación está en el manual de temas del Evangelio. La iglesia se halla organizada en el mundo de los espíritus. Hago recalco de esto, que está en el manual del estudio en temas del Evangelio. Lo recalco porque hubo un comentario hace unos meses si la iglesia estaba organizada en el mundo de los espíritus. Y acá lo dice clarito, la iglesia se halla organizada en el mundo de los espíritus y los poseedores del sacerdocio continúan cumpliendo con sus responsabilidades allí. El presidente Wilford Woodruff enseñó, el mismo sacerdocio existe al otro lado del velo, todo apóstol, 70, elder, etc., que ha muerto en la fe, una vez que pasa al otro lado del velo, comienza la obra del ministerio.
Tenemos que saber que también hay el otro lado y se llama la prisión espiritual, donde también están quienes rechazaron el Evangelio después de que se les hubo predicado, ya sea en la tierra o en dicha prisión. Esos espíritus sufren en un estado que se conoce como infierno. Fin del comentario. El presidente Joseph F. Smith tuvo el privilegio de ver el mundo de los espíritus en visión, en la sección 138. Vio al Salvador visitar el mundo de los espíritus entre su crucifixión y resurrección, y organizar a los espíritus justos para predicar el Evangelio de Jesucristo allí. Él vio que el Evangelio debía ser predicado a todos los espíritus de los hombres. Parece cierto que un aspecto del abismo era que el hombre rico en ese momento no tenía la costumbre de calmar sus tormentos con la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, la misión de Cristo en el mundo de los espíritus salvó ese abismo, dando a todos la oportunidad de escuchar el Evangelio y aliviar sus sufrimientos, al conformar sus mentes, corazones y acciones a Él. Posible por el poder de la expiación. Parece claro que el hombre rico y otros como él pueden superar sus tormentos escuchando y aceptando el Evangelio en el mundo de los espíritus. Obvio que había un abismo, una separación, y Jesús fue para que exista el puente donde los buenos puedan predicar el Evangelio a los demás que no han recibido. El mundo de los espíritus es un mundo, así como el mundo de los mortales es un mundo. Miren lo que dijo el presidente Brigham Young. ¿Y dónde está el mundo de los espíritus? Es justo aquí. Está aquí en la tierra. Eso dijo el presidente Brigham Young. Ahora, muchos dicen que cuando uno muere el espíritu regresa a Dios, o el espíritu duerme. Con ese pensamiento, entonces, ¿qué pasó con Jesús cuando murió? ¿También durmió? ¿Tocante esos 3 días también durmió? Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fin del versículo. Ahora, muchos dicen, pero eso no dice en el Antiguo Testamento. Claro que no lo dice, porque es doctrina nueva. No todo se había revelado en ese entonces. Es por eso lo importante de los profetas. Es por eso lo importante de la revelación. ¿Recuerdas lo que se le dijo a Pedro? Y yo también te digo, porque tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fin del versículo. ¿Verdad que la pregunta que uno se hace es, ¿cuál era la roca? La revelación. Qué importante es la revelación, ¿verdad? Entonces vimos que el mundo de los espíritus, que el espíritu de Jesús no durmió, sino que se fue a trabajar. ¿A dónde? Al mundo de los espíritus. ¿A qué? A organizar para la prédica de los espíritus encarcelados. Por cierto, según la guía del estudio de las Escrituras de la Iglesia, Hades es el infierno, también conocido como Seol. Y cuando buscamos infierno, el manual nos dice que infierno se le llama 2 lugares. Primero, la morada temporaria en el mundo de los espíritus de quienes fueron desobedientes en esta vida mortal. En este sentido, el infierno tiene fin. 2. La morada permanente de aquellos que no son redimidos por la expiación de Cristo. En este sentido, el infierno es permanente, es la morada eterna de Satanás, lo dice en el presente, pero debería ser en el futuro. Según la morada, será la morada eterna de Satanás. Entonces, a veces cuando vemos o leemos que alguien va al infierno, debería entenderse como que va al lugar malo del mundo de los espíritus, que estarán allí por un tiempo. Por un tiempo. Se les predicará el Evangelio, y si se arrepienten, resucitarán y participarán o serán candidatos a las glorias de Dios. Haciendo un resumen y que debo quedar claro para que no haya confusión. Hasta la muerte de Cristo, estas 2 moradas espirituales estaban separadas por un gran abismo, y la mezcla
de sus respectivos habitantes estaba estrictamente prohibida, tal como lo narra Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Después de que nuestro Señor salvó el abismo entre los dos, como lo dice Pedro, ¿qué dice Pedro? Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 21, que ya lo leímos. Los asuntos de su reino en el mundo de los espíritus fueron arreglados de tal manera que los espíritus justos comenzaron a enseñar el evangelio a los inicuos. Entonces ahora en el abismo ahora existe un puente en el que hizo Jesús, donde vemos que hay dos esferas dentro del mundo de los espíritus, pero hay cierta mezcla de los justos y los malvados que hablan de estas esferas. Y cuando los espíritus malvados se arrepienten, dejen su prisión infierno y se unan a los justos en el paraíso. Eso es lo que se espera. En Lucas capítulo 16, versículo 31 dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. En la parábola, el hombre rico pidió que se enviara un ángel para advertir a sus amigos en la tierra. El Señor Jesús dijo: si no creen en los apóstoles y profetas, tampoco creerán, aunque alguno resucite de entre los muertos. Si así en estos días, si los profetas, apóstoles y ancianos llamados por Dios, comisionados para predicar el Evangelio, no son creídos por la gente, ni creerán a un ángel, ni a uno que resucitó de entre los muertos. Así es el ser humano. Así lo es. En la historia del rico y Lázaro, todo indica que el hombre rico representaba a los líderes religiosos judíos que amaban el dinero. Aunque oían lo que Jesús decía, rechazaron su mensaje. Estos líderes religiosos menospreciaban a la gente común. Obviamente que ellos creían que la prosperidad era porque Dios los bendecía. Y más si no tenían enfermedades, eso les indicaba que eran los elegidos y bendecidos por Jehová. A diferencia de aquellos que pensaban que pasaban enfermedades porque eran vistos como pecadores. Por eso sufrían enfermedades, y también si no les iba bien económicamente era porque Dios no lo quería o porque había pecado entre ellos. Jesús nos dice un simbolismo muy grande y que siempre lo menciona para que entiendan. El rico representa la realeza, usaba púrpura, dice. Los únicos que usaban púrpura, como ya lo mencioné, eran los reyes. ¿Quiénes representan a los reyes? Nada menos que la tribu de Judá, que de ellos saldría la realeza, de ella saldrían los reyes. El simbolismo es que los judíos vivían muy bien, tenían buena comida, vivían como reyes, vivían como el rico. Pero ¿a quién representa Lázaro? Lázaro también significa Eliezer. Eso está en Génesis. Si Abraham no hubiese tenido hijos, el heredero hubiese sido Eliezer. En la historia que cuenta Jesús, Lázaro representa a las 10 tribus, a los apartados. Es curioso lo que los perros vienen y lamen sus heridas de Lázaro. Los perros representan a los extranjeros, así los llaman los judíos a los extranjeros. ¿Recuerdan la historia de Jesús con la mujer que pide migajas? Jesús le dice perrillos, porque así llamaban a los judíos, porque así llamaban. Así los llamaban a los judíos a los extranjeros. Perrillos, perros. En esta historia de Lázaro, los perros le lamen sus heridas. Quiere decir que hasta los extranjeros se compadecen de Lázaro y el rico, que representa a Judá. Es decir, hasta los animales tienen corazón, y los supuestamente hijos de Dios y no de Moisés no lo tienen. No tienen corazón. Los de la tribu de Judá, los herederos del trono de David. ¿Qué tal simbolismo que es importante conocer? Luego avanzamos un poquito y vemos acerca de los leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, lo voy a tratar rápido. La curación de los leprosos. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. No era raro que los leprosos se junten entre sí, porque eran judíos y samaritanos. Eran marginados de la sociedad en general y no tenían otra compañía que otros leprosos. Ellos se mantienen a una distancia
Y Jesús alzaron la voz les diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse a Jesús. Era una desgracia. Habían roto ellos toda la limpieza. Nadie se quería juntar con ellos. Eran marginados. Ahora, fue notable que Jesús les pidió que fueran a los sacerdotes cuando aún eran leprosos. Id y mostraos a los sacerdotes, dice Jesús. La única condición de la sanidad era la obediencia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Solo uno regresó a darle gracias y él era el improbable. Él era un samaritano. Y a pesar de que era el único, por lo menos él era muy fuerte acerca de su agradecimiento. Los 10 estaban dispuestos a hacer una ceremonia religiosa, que es ir al sacerdote. Solo uno estaba lleno de la verdadera alabanza y acción de acción de gracias. Ejercicios religiosos externos son bastante fáciles y bastante comunes, pero la cuestión interna, el dibujo del corazón en el amor agradecido, es bien difícil. Tu fe te ha salvado, le dice. Había una sanidad extra por este 10º leproso. Cuando Jesús dijo esto, él probablemente se refería a la obra de Dios dentro del corazón del hombre. Los otros leprosos tenían cuerpos enteros, pero los corazones enfermos. La lepra era una enfermedad tan repugnante que, según la ley, a los afligidos no se les permitía acercarse a Jesús. Los que sufrían de esta terrible enfermedad debían agonizar juntos, compartiendo su miseria común. Su única esperanza cuando el maestro pasaba por clamar fue: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Esto debe haber tocado el corazón del Salvador. Cuando fueron sanados y cuando recibieron la aprobación sacerdotal de que eran limpios y aceptables en la sociedad, debieron haber estado llenos de alegría y asombro, recibiendo un milagro tan grande que parecían completamente satisfechos, pero se olvidaron de agradecer. Solamente un samaritano es el que volvió. En la historia del buen samaritano, el punto parece ser que los de menor estatus social o económico a menudo se elevan a un mayor deber y nobleza. En el versículo 16 y 15 y 16 del capítulo 17 de Lucas dice: uno de ellos se postró sobre su rostro a sus pies dándole gracias. La vida cambia cuando decimos gracias. Hay una simplicidad, incluso una sinceridad cuando se dice gracias. Esto lo leí en una leona o mensaje que no recuerdo. Pasamos y llegamos a Juan capítulo 11 para terminar. La muerte de Lázaro. En la muerte de Lázaro podemos ver cómo son todas las cosas. Como todas las cosas, el Señor hizo esto por una razón. ¿Recuerdas que vimos la historia del rico y Lázaro? La única parábola que tiene un nombre y es Lázaro. Claramente el hombre fue dado como un tipo de presagio profético. Él habló, pero en esta historia vemos en Juan capítulo 11, vemos que Jesús resucita a Lázaro. Habían pasado 4 días ya de su muerte. Es más, mencionan que ya hiede, ya empieza a oler, que es lo normal porque el cuerpo se descompone. Y Jesús es donde entra, ¿para qué? Para hacer resucitar a Lázaro. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso. La costumbre entre los judíos era enterrar a su difunto el mismo día de su muerte. Tenían la superstición de que el espíritu pertenecía o permanecía alrededor del cuerpo durante 3 días y luego se marchaba al 4º día. Jesús conocía esas tradiciones. Ahora, con su amigo Lázaro, esperó que llegue al 4º día. La pregunta: ¿dónde estuvo el espíritu de Lázaro? En el mundo de los espíritus. Conocía y volvió. Nuestro amigo Lázaro, dice en el versículo 11, no ha muerto, sino duerme, pero voy para despertarlo del sueño. Jesús nos enseña con esta enseñanza de que
Al resucitarlo a Lázaro, Él prueba el poder máximo que Él tiene en Jerusalén. La gente ya se va dando cuenta mucho más que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Llegamos a la parte final del capítulo 15, donde hemos visto ya, como hemos tratado en el capítulo 15 de Lucas, donde hemos aprendido cómo reacciona el corazón de Dios. Hemos visto lo que hace Dios cuando nos alejamos de Él. Hemos visto que Dios no es de los que espera que regresemos. Es Él mismo quien sale a buscarnos y nada de reproches, nada de mal humor, nada de castigo, sino celebración y fiesta. Fiesta en la tierra y fiesta en el cielo. Debemos dejar de hablar mal de Dios porque es señal de que no le hemos conocido. Debemos dejar de pensar que Dios nos va a castigar cuando nos hemos extraviado. Debemos dejar de hablar de un Dios que se enfada, que se enoja, que nos grita y nos castiga. Me encanta el Dios que sale a buscarme. Imaginemos a Dios recorriendo caminos, subiendo cuestas y saltando montañas, buscándonos cuando nos hemos perdido. A Dios le duele que nos hayamos perdido y sale a buscarnos. Y no descansa, se olvida de descansar. Hoy hemos conocido más a un Dios que se dedica a buscarnos. Un Dios que nos devuelve a casa sobre sus hombros. Dios, cuando nos encuentra, no nos regaña, no nos grita, no se enfada, no nos acusa, no se queja, sencillamente nos abraza y nos echa sobre sus hombros. Dios nos abraza sobre su corazón. Nos da un beso en la mejilla. Un Dios que hace fiesta cada vez que regresemos a casa. Hoy podemos decir más que nunca, muchas gracias Dios, muchas gracias Señor. Muchas gracias por ser nuestro Dios y por conocerte. Todo el Evangelio es para levantar el ánimo, todo el Evangelio es el relato de las alegrías y fiestas de Dios con los hombres. Qué maravilloso será creer cuando logremos descubrir las alegrías y las fiestas de Dios. No tengamos miedo a Dios. Si estamos perdidos, cuando nos encuentre nos enfadará, nos acariciará y hará fiesta. Seamos la fiesta de Dios. Jesús tiene que enseñarnos y lo hace a través también de la parábola, que necesitamos vivir la experiencia de la paternidad de Dios. Solo así nos sentiremos hermanos y no extraños. Solo seremos una iglesia de fe en la medida en que todos hagamos juntos la fiesta de sentarnos todos juntos a la mesa. Hermanos, amigos, ¿cómo vemos y vivimos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos que vive Dios? ¿Cómo nos vemos y vivimos los unos a los otros? Hay una mesa de fiesta para que nos sentemos todos, los de siempre y los que acaban de regresar. Todos somos bienvenidos. Gran enseñanza que hemos visto. Podemos no amar a Dios, pero no podemos lograr que Él no nos ame. Podemos no buscar a Dios, pero no podemos lograr que Él no nos busque. Que tengamos una hermosa semana con esta maravillosa clase. Muchas gracias.